es porque aquí se congrega el pueblo del Señor. Un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y oramos que el Señor nos permita ser fieles a su palabra, lo que vamos a exponer. Allí está nuestra página web. Usted siempre recuerde que puede darle clic, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube, como Iglesia Bautista Lumbrera. Véala, dele clic. La lógica es que el algoritmo de YouTube hace que mientras más se vea y se comparta, pues más va a ser visto por personas que están buscando temas y sedientos o hambrientos de la salvación. Así que usted lo tiene. Vamos a leer creo que por última vez en este mes por ahora, lo que es el versículo del mes, que es Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 5. Y usted lo puede leer desde allí conmigo. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Así nos los aprendíamos cuando éramos chiquitos. Señor, bendiga su palabra. ¿Ha oído usted estos refranes populares? Muy seguramente. Perro que ladra no muerde. Lo ha oído, ¿verdad? Y lo que se entiende es que en cuanto a las personas, alguien que viene, amenaza y habla mucho, pues es puro buche y pluma, no dice ni hace nada, ¿verdad? Y ha oído otras que son un poco más tiernas, que dice de tal palo tal astilla. O hijo de tigre, que no es dominicano. Nace, ¿qué? Cazando, ¿verdad? Ok, o nace rayado. Lo cierto es que dice que el que es hijo de una persona, sus características va a tener, ¿verdad? Así que hay varias de estos refranes. Y sabe usted, y quedará sorprendido, que muchos de estos refranes populares tienen su base en la Biblia. ¿Sabía usted? Usted va a empezar a buscar el perro que ladra. Pero yo dije algunos, muchos, ¿verdad? No todos. Pero estaba pensando en estos que están aquí. Las apariencias engañan. Lo he oído mucho, ¿verdad? Y en conversaciones cualquiera usted dice, no, porque las apariencias engañan. Y usted se ha vuelto un experto o experta en decir, ¿verdad?, el contexto de lo que eso se refiere. Ve una persona con una, tal vez, sonrisa o la ve con una cara muy brava y usted se aleja y resulta que es la persona más tierna que hay, más, ¿verdad? Por el contrario, hay gente que tiene una sonrisita, pero no lo toque porque brinca, ¿verdad? El ogro, como dicen mis hermanos puertorriqueños, se le sale el monstruo, ¿verdad? Las apariencias engañan. Pero también que usted seguramente lo ha oído, dice, con la medida con que midan, serán medidos. O con la vara que midas, serás medido. ¿Verdad que lo han escuchado también? Y dícese de aquella circunstancia en que si usted aplica una regla a otros, y esto en cuanto a juzgar, pues esté preparado, porque de esa misma dimensión o tal vez más le va a venir la contraparte, así que esté preparado, ¿verdad? También hay otro dicho como el que vamos a ver: no todo lo que brilla. También dícese de aquellos aspectos que llaman la atención, no todo lo que brilla es oro. Se nos ocurrió a nosotros comprar en Israel, en una tiendita por ahí que estaba, no recuerdo, como que era una cadenita o unos anillos, ¿verdad?, de oro y tal. Nos dieron el certificado, pero tenga cuidado porque está barato, lléveselo. Y resulta que ahorita está color negro, ya
Entonces, bueno, nos agarró fuera de base. No todo lo que brilla es oro. Ahora, basado en San Mateo capítulo 7, usted puede por favor abrir su Biblia, San Mateo capítulo 7, yo voy a poner esta expresión: con la medida con que midan serán medidos. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, que ahí está la base bíblica de con la medida con que midan será medido. Eso es bíblico. Con la medida con que medís os será medido. Ahora, a nadie le gusta ser juzgado, ¿no es verdad? Bueno, esta expresión, como ya vimos, tiene sus raíces acá. Es parte del sermón del monte, el sermón de la montaña, donde el Señor dio principios de vida. Aunque su discurso tiene tinte judío, porque los que pensamos en la Biblia como dispensacionalmente, sabemos que esto era aplicado más que todo al pueblo de Israel, pero también proféticamente en el tiempo del reino, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos heredarán la tierra, por ejemplo. Nosotros como creyentes en Cristo, la iglesia no anhela la tierra. La tierra no es mi hogar. Como creyentes, el apóstol nos lo dice en la dispensación de la gracia, por ejemplo, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús. Así que, pero tiene principios tremendos que el Señor nos da para vivir. Pero uno de estos principios es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ojo, tenemos que tomar las cosas en su contexto. El Señor habla de no ser jueces de otros en el contexto de lo que viene hablando, porque no es exclusiva y terminantemente de que no podamos juzgar. Y ahora explico. El Señor viene hablando, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 19, de los que hacen tesoros en la tierra, de los que tienen riquezas, y también de aquellos que habían dejado todo por el Señor. Cuando usted lee al final del capítulo 6, se encuentra un versículo, el 33, que todos los conocemos, por ejemplo, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, el vestir, el comer y todo lo demás. En otras palabras, habían ricos que querían proveer para su familia, querían servir al Señor y daban una parte, pero no lo daban todo. Y los que habían dado todos tenían la tendencia a juzgar a los ricos que no habían dado todo. Eso se dio sobre todo en el primer siglo en la iglesia. Pero también los ricos decían: bueno, yo quiero proveer a mi familia, y yo creo que el Señor va a proveer. Entonces nadie puede decir que vive exclusivamente por fe. Pero después el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos lo aclara mejor: el que no trabaja, tampoco coma. Pero el principio está acá. Si tú tienes que dejar todo por un llamado bien claro del Señor, y si tú dejas todo por Él, ciertamente Él te va a proveer. Prueba de eso, nosotros somos, y usted es instrumento para llevar a cabo esto. Y me refiero a los misioneros, poniéndolos en este contexto. Los misioneros no trabajan. Algunos trabajan, ¿verdad? Y a tiempo medio, etcétera. Pero hay otros que están con su familia dedicados totalmente a predicar el evangelio. ¿Y quién les provee a ellos? El Señor les provee. ¿Sabe qué es hermoso cuando hemos oído de parte de ustedes como iglesia, de parte de nosotros como iglesia, cuando llega, y esto yo no los comparto mucho, pero no voy a decir nombre, pero hay misioneros que nos han escrito y nos han dicho: hermanos, hemos tenido una necesidad, por decirte algo, de $834.5 por la renta, por una situación que no viene al caso decir, y llegó la ofrenda de ustedes y fue de $834.5. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que nosotros somos instrumentos de Dios para cumplir el propósito de que todo lo demás será añadido,
Pero esto es porque tú y yo somos obedientes también de dar. No es el tema en absoluto, ¿verdad? Pero lo toco como colación. Usted sabe que nosotros somos una iglesia de gran amor, cariño, la gente lo ve, una iglesia familiar y es una iglesia dadora. Y de vez en cuando hay que animarnos a que sigamos con eso. Hermanos, a veces vienen hermanos que vienen transformados o vienen, digamos, convertidos de la iglesia católica y tienen en mente lo que es la limosna. La limosna es: yo voy a dar de lo que me sobra. Y yo diría que un creyente, a menos que eso es lo que el Señor le ha dado, la regla es, hermanos, el dar según Él nos haya prosperado. Y no ponerlo de último, hermano. Cuando tú vayas a poner de último, yo voy a sacar toda mi cuenta y después pongo para el Señor. Algunos usan como el diezmo. Usted ve que yo no predico el diezmo acá. No es que no creo en el diezmo, pero yo creo que la regla para el Nuevo Testamento es la ofrenda. Es la ofrenda de corazón. Los diezmos tienen que ver con cosas y especias que habían. Es más, en el Antiguo Testamento había hasta un 23, un 25% que daban. Pero en el Nuevo Testamento lo arregla esto: cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esa es la regla. ¿Para qué? Para que cuando yo venga no se hagan recolectas, dice el apóstol Pablo, pero nos da el principio. Cada uno de vosotros, es que es individual. No, yo sé que mi papá da. Mi mamá también. Mi esposa es la que da. Bueno, pero dice cada uno de vosotros, cada primer día de semana. ¿Por qué? Porque es cuando nos reunimos, cuando se recogen. Esa es la razón, hermano, lo estoy explicando bíblicamente. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y esto es, hermanos, poner aparte algo quiere decir que no es que al principio, saque ahí, vamos a ver cuánto es que tengo. Aquí tengo $1, aquí tengo otro, vamos a poner la última hora. Usted tiene que haberlo ya determinado, porque cuando cobró su sueldo, hay unos que cobramos mensual. Por eso es que, y lo aclaro, ¿no? Porque a veces dice, pero el pastor habla así, yo veo que no pasa. Bueno, algunos cobramos mensual y lo damos mensual. No importa, es cuando usted cobre. Algunos cobran semanal, ¿verdad? O 15 días, no hay problema. Según usted haya prosperado, según el Señor le haya dado, póngalo. Porque eso ayuda a que la voluntad de Dios se haga por medio de usted y la obra de Dios siga adelante, ¿verdad? Pero lo tocaba nada más como una parte lateral. El tema es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Usted no puede juzgar a otros porque dé o no dé. Eso es el Señor. Pero los pastores o los que enseñamos tenemos la responsabilidad de educar y de pasar el conocimiento a la iglesia de lo que está acá. Porque hay muchos falsos entendidos. Muy bien. Entonces, nada nos detiene a juzgar a los demás. Pero si lo hacemos, hay que estar preparados para juzgar a cambio. Hermanos, el juzgar existe en la Biblia. El contexto donde el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados tiene que ver con lo que Él viene hablando de estar juzgando a los demás porque daban y no daban, o porque eran ricos y se guardaban para sí, o porque no confiaban. Como nadie puede estar exento de pecado y decir yo cumplo completamente con esto, el Señor dice no juzguen. Porque con esa medida que juzgues, vas a ser juzgado. Miren una cosa, les voy a dar varios ejemplos. En 1 Corintios capítulo 6 hubo una distensión o una disensión entre los corintios porque estaban llenos de carnalidad, como nosotros, y empezaron a llevar temas de los hermanos que habían disputas, habían roces, pues se los llevaron a los jueces, a la gente de afuera, a los inconversos. Y eso es vergonzoso. Y eso ha pasado en muchas ocasiones en los días actuales. Mire lo que dice el apóstol: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, que las cosas de la iglesia, ¿dónde se van a arreglar? En la iglesia. Pero ¿cómo sabe usted cuando hay disputas, cuando hay disensiones? Usted tiene que juzgar. La palabra juzgar ya lo vamos a ver, hermano. No tiene que ver con un juez sentado y pum, yo te voy a juzgar. No, hay una cosa allí. Pero la Biblia nos manda a tener criterio. Nos manda a tener discernimiento de las cosas. Y le digo otra. Por ejemplo, en Mateo 18, en 1 Corintios 5 y 9,
El apóstol decía, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Como ancianos y pastores tenían que juzgar inclusive adentro las actitudes de los hermanos y tomar una decisión. Por ejemplo, al que persiste en pecar o que mentira o disputas, o como el apóstol Pablo habló de Síntique y Evodia, que sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque se las pasaban peleando en la iglesia de Filipos. Y él le dijo, ruego a Evodia y a Síntique, se los dijo ahí delante de todo el mundo. Imagínate la pena. Y quedó escrito por siglos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay la autoridad para poder discernir y juzgar cosas. En ustedes mismos, nosotros como iglesia, el Señor Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí lo tiene, capítulo 7 y versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Ahora, ¿cómo sabe la iglesia cuando hay un falso profeta? Bueno, por lo que enseña. Porque yo veo la palabra y está enseñando una cosa que no es. Está usted juzgando. Pero no es que está haciendo lo malo. La Biblia nos manda a, por su fruto lo conoceréis. Y yo les digo a ustedes, hermanos, yo soy uno de los que está aquí enfrente públicamente, haciendo la responsabilidad de pastorearlos, ¿verdad? De estar acá, pero yo puedo fallar. Y usted, si usted ve algo que no está conforme a la Escritura, usted me lo dice. Y hay hermanos que se han acercado, ¿verdad? Y han visto cosas, ¿verdad? Que de repente no entienden o no les parece, está bien, pero ustedes están aplicando un criterio. Ahora, lo bueno es cuando aplican un criterio que ha sido educado, un criterio que está por la Biblia. Usted, por ejemplo, puede pensar el viernes, hermanos, sí, siempre les digo, el viernes procuren venir, estamos aprendiendo muchísimo acá. Usted se está perdiendo, un manjar que aquí los hermanos tenemos aprendiendo entre todos. Si puede venir y el trabajo no le impide, haga el esfuerzo y venga, el Señor le va a bendecir ese tiempo. Pero hemos hablado de cosas doctrinales que están malas. Por ejemplo, si usted llega a decir que la salvación se pierde, pastor, ¿por qué usted dice que se pierde? Porque yo veo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 4, que es imposible que los que una vez gustaron el don celestial y retrocedieron puedan ser renovados a arrepentimiento. Pues no está hablando de la salvación y hay formas como explicar, y yo les puedo decir, pero ustedes están haciendo un buen trabajo en ver y buscar. Entonces aprenden y se dan cuenta, la salvación es un don que ha sido dado por el Señor, y ya yo entiendo, porque usted aplicó un criterio de juzgar por la Biblia. Amén. Ahora, otra cosa es cuando usted viene a juzgar porque a mí me lo enseñó fulanito de tal hace años, o porque yo lo oí por allí. Eso es otra cosa. Usted cuando ve en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? En primer lugar, es el matrimonio entre una persona convertida, cristiana, y un no cristiano. Bueno, de esa cabulla hay muchos rollos, ¿verdad? Pero no os unáis. ¿Cómo sabe que son los infieles? ¿Cómo es el incrédulo que habla de 1 Corintios 12? Por su fruto. ¿Alguien está aplicando un criterio de discernimiento? ¿Sí o no? Entonces, me creo que le he dado suficiente, ejemplos para que vea que no es exclusivo el mandamiento del Señor de no juzgar. Hay contextos en los que no debemos juzgar. Por ejemplo, cuando dice en el versículo, en Romanos capítulo 14, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Hoy en día hay peleas de eso. Que hermano come cochino. El cochino está prohibido. Ay, qué sabroso el cochino. Y eso es verdad. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que quiero decir, hermanos, que hay cosas de la ley que no aplican al creyente. Cuando el Señor en Hechos capítulo 10 le mostró aquella visión a Pedro,
come y mata, y habían animales inmundos. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Diciéndole no al Señor. Y el Señor con mucha paciencia le dijo, Pedro, mata y come lo que el Señor santificó, no lo llames tú inmundo. Y ahí estaba el sabroso cochino. Ahora usted también tiene que tener prudencia en cuanto a su salud, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay gente que tiene disputas sobre cosas, no juzgue con esas cosas. Hay cosas más importantes. En Gálatas también nos habla de lo que juzgan por las lunas, en las cartas a Timoteo también, por los días, por aquello y por lo otro. No discuta acerca de eso. No juzgue las intenciones de los demás. Nosotros no deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. El apóstol decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala mi conciencia, no por eso soy justificado. No deberíamos juzgar tampoco a un cristiano hablando mal de él. En Santiago nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso nombre del Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque a veces hacemos acepción de personas. Porque usted ve de repente, qué sé yo, alguna condición externa de una persona, usted la juzga, la aparta y quita confianza. Se ha demostrado, el mundo es así. El mundo es así, cuando van a buscar trabajo, se han hecho análisis de personas que tienen, por ejemplo, algún defecto físico, o personas que son muy altas, le van a decir, no, esta no cuadra aquí, para ponerme yo como ejemplo. Porque voy a decir lo otro, y cuando son muy chiquitas tampoco. Entonces, hay personas que juzgan, la sociedad juzga, o porque eres muy delgado, un saco de hueso, o porque eres muy gordito también. La gente clasifica y usted se reirá, pero el creyente en Cristo en muchas iglesias tiene también discriminación y tendencia. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Pero las apariencias engañan. En el capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo, donde estamos hablando, dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Bueno, esto era que yo se los iba a decir, de que hay forma de nosotros ver personas cómo actúan y estamos aplicando un criterio de juicio. No juzguéis, en San Juan 7 y 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ve? Usted dirá, se contradice la Biblia. El Señor acaba de decir en Mateo que no juzguéis para que seáis juzgados. Y en Juan 7 y 27 dice, no juzguéis según las apariencias. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 7, en la versión Reina Valera del 2015, dice, miran las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Porque juzgaban según las apariencias. Esto no lo habla mucho, pero sabe que al apóstol Pablo lo juzgaban también y lo apartaban y lo desechaban. Primero, porque no estuvo entre los 12 originales. Y después él probó que era el último, como un abortivo, era el apóstol a quien el Señor se le reveló. Uno. Y después que era chiquito, barrigón, pelón y feo. No, mentira. Era que él tenía un aspecto muy posiblemente, dice, no lo dice la Biblia, pero un aspecto un poco como que no de confianza, porque él tenía tal vez una oftalmia crónica que él no podía ver muy bien y tenía un aguijón de la carne que le hacía ver, en algunos casos, dicen algunos comentaristas, que le hacía ver repulsivo y la gente no lo aceptaba. Los corintios le tenían aparte también, él tuvo que hacer defensas de su apostolado y esta es una de ellas. Ustedes juzgan por la apariencia, me están juzgando a mí por la apariencia. Las apariencias engañan. También no todo lo que brilla es oro. ¿Dónde tenemos un ejemplo de eso? Un ejemplo que a muchos no les gusta, pero este es el mejor ejemplo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay personas que quedan impresionadas por alguna persona o algún ministerio que no está respaldado por la Biblia, está respaldado por el mismo enemigo. Y engañan a muchos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuidado, hermanos, cuidado. Seamos como los creyentes de Berea. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían los de Berea? Ellos examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se quedaban con eso. Así que examinen las escrituras.
el mismo Satanás se viste como ángel de luz. En Santiago capítulo 4, versículo 12, ¿tú quién eres para que juzgues a otros? Bueno, pero aquí tú vas a juzgar la obra de Satanás. ¿No les ha pasado? Yo recuerdo una hermana aquí presente que no existe en la Biblia, pero pareciera tener el don de la sospecha. Cuando llega personas, y aún uno lo ha sentido, personas que vienen hablando con un evangelio o hablando de la Biblia, pero hay una cosa que no te cuadra, no te entra, no te sientes cómodo. Y nosotros lo vemos también a veces en las redes, cuando se ven múltiples mensajes aparentemente bíblicos. Tenga cuidado, hermanos. Otra vez lo digo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Hay escrituras que tuercen e interpretaciones que no son a eso. Mire, Satanás, cuando quiere hacer la obra en contra del evangelio, él tiene un tema favorito. ¿Sabe qué es? Contra el Señor Jesucristo. Ir contra la gloria del Señor y contra la divinidad de Cristo. Y hablamos de un grupo de hermanos, algunos sinceros creyentes, pero están mal educados en las cosas del Señor, donde hacen un énfasis extremadamente grande en el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero el Espíritu Santo es parte de Dios, es una persona divina, está bien. Pero hay libros que se han escrito inclusive, y hay memes que han salido y TikTok, lo que sea, donde ponen la experiencia del Espíritu Santo lo más importante. Y de conocer el Espíritu Santo es lo precioso que hay. Y de hablar con el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ¿dónde está lo malo de eso? Hermano, lo malo es que el ministerio del Espíritu Santo es reflejar las glorias de Cristo. Y si un grupo evangélico, como se llame, está exaltando a el Espíritu Santo, esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo y mostrar a Él en su gloria. Entonces tengamos cuidado con esas cosas, porque Satanás se viste como ángel de luz. Mire, hay esta expresión de críticos que viene en griego, es uno que es capaz de discernir o juzgar. Pero a veces se lleva por el camino incorrecto. La persona que critica no está buscando discernimiento, está buscando llevar el chisme, está buscando contienda, y le encanta. Hay algo extraño, hay gente que le encanta el chisme. Dice, pero dígamelo, écheme el cuento, pero ¿para qué lo quiere? Con nombre y todo yo oro mejor. Sí, me va a cortar con ese cuchillo de goma. Entonces, ese es otro dicho que lo vamos a buscar en la Biblia después. Pero, hermanos, si vamos a juzgar, tiene que ser con el discernimiento bíblico y con un propósito. A mí me gusta mucho esta foto. La puse hace como 4 años que hablamos con este tema, que esto que está aquí. ¿Qué ven allí? Es un juego de tenis, ¿verdad? Y ve que ese señor que está allí es el juez de línea allí. Es el juez que está allí, el que está. Pero, ¿cuál es la característica de este juez? Usted ve que hay gente de un lado y gente de otro. Hay un equipo en este lado y un equipo del otro. ¿Por qué el juez está con 2 características? Está en el pleno medio y está en una silla elevado. ¿Por qué? Hay una estrategia, una razón. Está en el medio porque él puede ver exactamente la línea y qué pasó, si la pelota tocó, si pasó, dónde cayó primero. Él tiene una visión, y está alto porque tiene una visión más amplia que los demás no tienen. Así que cuando alguien viene a reclamarle, usted dice, ven acá, usted está sentado en mi silla. No, entonces vaya para allá porque no le corresponde. Entonces el juez, aparte de eso, que tiene un conocimiento de las reglas bien claras para ser un juez de cualquiera disciplina, estoy poniendo como ejemplo tiene que estar en una posición no elevada, pero tienes que estar en una posición donde tengas conocimiento suficiente para poder juzgar las cosas. Cuando usted, si alguna vez ha presenciado los juicios o algo así, usted ve que el juez, para poder tomar una decisión, a veces la extiende, porque no tiene todos los elementos. Un doctor, una doctora que están aquí presentes, por cierto, no puede tomar una decisión, un diagnóstico, si no tiene una serie de documentos. ¿Cómo se llaman esos documentos?
Los análisis y las pruebas. Porque si te veo poco pálido, a lo mejor tienes la hemoglobina baja, a lo mejor es un criterio, ¿verdad? Pero vamos a verificarlo. Y resulta que es que tu abuelita era blanca y pálida y es una cosa que es genética. Pero ella tiene que tener los papeles. Lo que quiero decir es que tú no juzgues a los demás si no tienes las evidencias. Es mejor callarte y orar. Y hay otra cosa, cuando usted cree que hay un pecado, hay una situación con un hermano, vaya y habla con ellos. Vaya a hablar directamente, dígale las cosas en amor. Y eso me parece, hermano, si él se enciende en otra cosa, esa persona, bueno, usted vaya con un testigo y dígale. Pero dígale y háblele a los líderes de la iglesia. Pero si una cosa es entre usted que puede resolverlo, bueno, hágalo. Pero recuerde, usted no juzgue, usted simplemente, a veces a mí me ha pasado, tenemos un concepto de una situación y resulta cuando enfrentamos o hablamos, la cosa es totalmente distinta y decimos, wow, por poco meto la pata porque no era así. Tú tienes que oír siempre las dos partes. Y en toda verdad hay tres cosas o tres partes. Uno la que dice A, uno la que dice B y otro la verdad verdadera. Ahora, podemos tener aproximaciones, pero no es de nosotros estar juzgando sin tener las evidencias. Tengamos cuidado cuando lo llevamos a la iglesia, hermanos. Tenga un pequeño examen rapidito. ¿Usted piensa en secreto que es mejor que los demás? Usted personalmente. El pastor no sabe, pero yo tengo más conocimiento. O yo soy mejor que eso. O yo lo haría mejor que eso. Yo recuerdo hace años con un hermano que decía que él tenía mucho deseo de predicar porque él veía, eso es fácil, eso usted se monta allí, usted habla, y era un maestro diciendo que debería. Le dimos la oportunidad. Se quedó paralizado y dijo, yo creo que esto era más fácil. Pues se sentó. Mas nunca se puso a estar pidiendo porque se quedó frisado. Y yo recuerdo otro también que lo que se ponía así aquí y a ver a todos y a hacer así. Me acuerdo clarito hasta cómo se llamaba el hermano. Se sentó después, más nunca empezó a criticar a los hermanos. Hermano, esto cuesta. Esto es del Señor. Es un don también y a veces nosotros no tenemos el don completo para hacerlo. Y yo me incluyo delante de eso. Esto es la misericordia del Señor. Lo otro que usted debe pensar es, usted forma ideas acerca de los demás sin conocer la verdad. Es muy fácil. No, yo estoy seguro. Tiene esa cara porque eso le pasó esto y esto. Yo estoy seguro que esto lo dice, hermano. Tenga cuidado, no juzgue. Otra cosa para que usted pueda pensar, ¿usted busca vengarse por una ofensa recibida? No sabe, pero yo lo agarro en la bajadita. ¿Sabe qué significa eso, no? Cuando pase por esa esquinita, yo lo agarro. Déjalo quieto, déjalo que dale. Vamos a darle agua que pase por debajo del puente. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso suena cómico, pero somos así. Tenemos la venganza, tenemos la situación. Pongámoslo delante del Señor y pidamos perdón de eso. Otra cosa, ¿usted bromea con la intención de lastimar a alguien? Ah, pero es que le hice por broma. Hay proverbios que dice eso. No, chicos, yo estaba jugando. Después que lo has destrozado y has echado a perder su testimonio. Otro, ¿usted tiene alguna vez o hemos tenido envidia del éxito de otros? Alégrese. Cuando alguien tenga un éxito que usted no tiene, alégrese con esa persona. Eso va a ser una contra el espíritu egoísta que uno pueda tener. Alégrese más bien. Haga una fiesta a ese hermano o a esa hermana. ¿Culpa a los demás por algo que usted hizo? No, es que yo lo hice porque ella me infundió a hacerlo. O él me indujo a hacerlo. O ese grupo me indujo a hacerlo. Tenga cuidado, hermano. Eso es bíblico, el hecho de que nosotros culpamos a los demás. ¿Es rebelde usted contra la autoridad? A mí que nadie me venga a decir nada, porque yo estoy grandecito. Nadie me venga a decir nada, porque yo soy grandecito. ¿Se eleva usted mismo y menosprecia a los demás? ¿Criticamos o animamos? Y con esto termino. Cuidado con, 1, creerse superior. Tengamos cuidado. Esos son principios bíblicos, hermanos. Por supuesto que esto es aplicado
primariamente a los que son salvos, que somos de Cristo, que queremos sacrificar la carne, porque esta carne quiere elevarse, esta carne está llena de orgullo, está llena de una intencionalidad que no es espiritual, y en eso tenemos discernimiento. Porque usted dirá, tengo ganas de aquello. No, pero eso no es bíblico. Usted está juzgándose a usted mismo. Y el apóstol dice en 2 Corintios, usa la palabra examinarse, pero es juzgar también. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Y hemos estado estudiando acá los viernes características del creyente en Cristo, cosas que se producen en tu vida que te hacen saber que eres de Cristo. Y el apóstol se lo decía en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, decía, ustedes asegúrense de que ustedes tienen estas cosas, porque si no, no lo dice así, pero dice porque si no, están en el limbo, no son creyentes, cuidado. Entonces, creerse superior, el Señor dice, y lo leímos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. No somos mejores que los demás. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él decía, encuentro una ley en mis miembros que me impulsa a hacer algo que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no queda allí sin esperanza. Él dice, gracias a Dios por su don inefable. Y en 1 Corintios nos dice que tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Romanos 12 y 3, esto es algo que nos ayuda. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, tengámoslo en cuenta, ese versículo de Romanos 12 y 3, tengámoslo escrito nosotros. No pensemos superior a los demás. Esto no quiere decir que tengamos complejos de inferioridad, sino que pensemos de nosotros con cordura. 2, siempre buscar lo negativo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Eso es un principio que usted lo conoce, ¿verdad? No vayas a hablar de la situación de otro hermano cuando tú estás aún tal vez peor. 3, alguien más tiene la culpa. Echarle la culpa a los demás. Eso está en Génesis cuando Dios le dijo al hombre, ¿has comido el árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estaba culpando a 2 personas, pero primero a uno, a Dios. Y después a la mujer. Pero él no. Yo estaba santico y me lo dieron a comer aquí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. De nadie es la culpa. Eso está intrínseco en el ser humano. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Broma con intención de lastimar. Proverbios nos dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Ay, uno no puede jugarse contigo. Tengamos cuidado, hermano, con ese tipo de bromas. Bueno, este es el último, no tener discernimiento. Tiendo a juzgar las intenciones de otros creyentes. Si no tenemos discernimiento, hermanos, pidámoslo al Señor, pero no entonces apliquemos juicio, ni juzguemos a los demás. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de su Dios. Número 1, dejar de creerse superior. Número 2, dejar de buscar lo negativo. Número 3, deje de echarle la culpa a los demás. Asuma. Número 4, deje de bromear con intención de lastimar. Y número 5, deje de ser imprudente.